Bueno, es muy frecuente que las estrellas se alineen para darnos a entender que hay designios inexorables dentro de la humanidad. Pero en este momento se alinearon un par de estrellas estrellototototas del firmamento. Ustedes los han visto. Don Raimundo Tenorio está en Cuentas Claras, en TV Mexiquense. Bueno, Maestro López John, no tenemos que decirlo, en gran número de medios él colabora de forma escrita y lo vemos cada rato en Radio Fórmula, en Telefórmula, con todo el equipo de Fórmula Finanzas, que es extraordinario. O sea, ahí falta David Páramo para que junto con López Jones hicieran el mejor programa de México de finanzas. Pero bueno, cada quien desde su locura particular, en este pequeño polvo cósmico en donde vamos flotando y donde desbaratamos, que se llama la Tierra, es que presento aquí a don Raimundo Tenorio. ¿Cómo está, querido compañero? ¿Qué Profesor tal? maestro. Buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación. Desde luego a don Carlos López Jones. ¿Cómo estás? General, como siempre, a tus órdenes. Bueno, ya vamos de bote pronto, ¿no? Vamos a la yugular, dijera Drácula. ¿Cómo ven esta situación de que se hace realidad la desaparición de fideicomisos que tal vez eran fundamentales o tal vez eran simplemente la caja chica de alguien, ¿no? O de algo? Pero libremente, ustedes han visto este tema en diferentes medios y su opinión vale más que la mía. Por favor, empezamos con don Raimundo Tenorio. Gracias, buenas noches. Bueno, pues justamente como mencionaste en la introducción, mi querido general, bueno, pues lo relevante es acercar a nuestra audiencia a estos temas, justamente como es el de coyuntura, que es el fideicomiso. Y ahí vale mucho la pena rápidamente hablar de propósitos y figuras. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es una figura mercantil como tal, que tiene actores dentro de ello, pero que fundamentalmente va a administrar algo y lo va a administrar con un propósito. Por eso no voy a abrir mucho el abanico de posibilidades de análisis de lo que son los fideicomisos, pero el fideicomiso se establece justamente como un contrato para que se administre un patrimonio con un propósito. Por eso es que hay fideicomisos testamentarios, fideicomisos de administración de bienes, etcétera. Particularmente hay actores en un fideicomiso, que es un fideicomitente, un fiduciario y un fideicomisario. Son nombres que tienen legalmente. ¿Quién es el fideicomitente? El que pone el patrimonio, el que pone los recursos que serán administrados ¿por quién? Por el fiduciario. Ese fiduciario, en el caso de la Ley General de Instituciones de Crédito en nuestro país, son los bancos comerciales, instituciones de seguros, de fianzas, casas de bolsa, es decir, todas aquellas instituciones financieras que de acuerdo a la ley están facultadas para ser fiduciarios, es decir, van a administrar el patrimonio del fideicomitente. ¿Con qué propósito? Para beneficio del fideicomisario, es decir, ¿quién será el objeto de beneficio de la administración de esos bienes? Por eso es que hay fideicomisos de garantía, hay fideicomisos, les repito, de muchos tipos de cosas. La cuestión adicional que hay que sumar es que se establece, evidentemente también, que el fideicomiso tiene una atemporalidad, es decir, no es un fideicomiso estrictamente por un periodo determinado, que normalmente son de 50 años, 99 años, etcétera. Pero normalmente, en el caso de fideicomisos de gobierno, son atemporales, es decir, se crean esas figuras para que se administren recursos del fideicomitente, que es el que pone los recursos, por un periodo de tiempo que vaya más allá normalmente de los periodos políticos que se tienen en los gobiernos. Entonces, cuando hablemos de fideicomisos, ahora sí, del gobierno, como son los que se está tratando como este tema de coyuntura, el fideicomitente es el gobierno federal, el fiduciario del gobierno federal, que en este caso puede ser Banobras, Banjército, el mismo, por ejemplo, Banco de México, y el fideicomisario es el objeto del patrimonio que se va a administrar. Por eso es que escucha usted, fideicomiso de fomento para la agricultura, ganadería y avicultura. Bueno, los recursos, el patrimonio que se va a administrar es para beneficiar seguramente
a acreditados, a productores de la agricultura, la ganadería y la avicultura. El Fondo Nacional para Atender Desastres Naturales, el FONDEN, que se desapareció, administrar recursos del gobierno federal por un fiduciario, ¿en beneficio de qué? De estar como un fondo de contingencia para atender los costos de un desastre natural. Entonces me parece que habiendo puesto esto de telón de fondo, cómo funciona la figura del fideicomiso, pues quién mejor que mi amigo Carlos López Jones, ahora sí para tratar el tema de coyuntura. Muchísimas gracias, Raimundo, general. Yo me llevo todavía un poquito más atrás. México es una república. Está sustentada en 3 poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cuando el legislativo ha generado leyes por sugerencia o propuesta del ejecutivo y los particulares, los ciudadanos, no estamos de acuerdo con las mismas, nos inconformamos con el Poder Judicial y le decimos: oye, Poder Judicial, fíjate que el legislativo me está afectando con esta ley. Necesito que tú le digas qué onda. Y lo que hemos visto en los últimos 12 meses es que el Poder Judicial se ha inconformado y le ha dicho al legislativo: lo que te propone el Ejecutivo no se puede llevar a cabo. Lo hemos visto con la ley de energía eléctrica, donde el presidente quería darle mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad. Lo hemos visto con el tema del INAI, que el Poder Judicial ha permitido a este organismo autónomo sesionar con 4 comisionados, y entonces el presidente pues está molesto con el Poder Judicial, que no está a sus pies. Resultado, el presidente le dice al legislativo: quítale los fideicomisos al Poder Judicial. Y en esas estamos. Ahí es donde estamos en este momento, en una venganza del Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial, porque el Poder Judicial no se ha sometido a los designios del presidente. Estos fideicomisos que tiene el Poder Judicial, como bien explicó Raimundo, no se los sacaron de la manga. En ejercicios anteriores de nuestros impuestos se le fue dando dinero al Poder Judicial para que creara estos fideicomisos. Hay que recordar que en México, por ejemplo, la ley, todos los juicios penales no se llevaban a cabo de manera hablada, sino escrita. Y ya tiene unos años en los que ya se están llevando a cabo de forma hablada, oral, estos juicios orales. ¿Qué permite esto? Pues que sean más rápidos, que haya una persona, etcétera, etcétera. Pero hay que crear nuevas salas, hay que instruir a los jueces, hay que instruir a los abogados para que aprendan sobre todo esto. Este es uno de los fideicomisos. Otro fideicomiso, por ejemplo, es: yo, trabajador del Poder Judicial, pongo un día de salario y el Poder Judicial, mi patrón, pone otro día de salario, y eso se va ahorrando para que cuando yo me retire, mi pensión sea mayor. Me están quitando mis ahorros como trabajador del Poder Judicial. Por eso es que el sindicato del Poder Judicial dice: nos vamos a ir a paro. Nos están robando nuestro dinero. Y efectivamente tienen razón. El presidente puede decir: es que no estamos afectando su sueldo. Su sueldo no, pero sus prestaciones, por supuesto que se están afectando. Los trabajadores del Poder Judicial se atienden en el ISSSTE. ¿Qué pasa cuando el ISSSTE dice: no te puedo llevar a cabo un trasplante de riñón que cuesta 5 millones de pesos? Bueno, pues esa persona tiene la prestación de poder ir a un hospital privado, y si al hospital privado lo puede llevar a cabo, le factura al Poder Judicial, y hay un fideicomiso para enfermedades catastróficas que el ISSSTE no puede pagar. Y entonces este fondo le paga directamente al hospital para que el trabajador tenga esta prestación. ¿Qué pasa cuando yo, trabajador del Poder Judicial, necesito lentes? Pues voy a una óptica, los compro, y el Poder Judicial, a través de este fideicomiso, me paga mis lentes. Y así como ese, otros 5 o 10 fideicomisos. ¿Qué está haciendo el presidente? Le está quitando prestaciones, le está quitando cosas que los trabajadores ya ganaron del Poder Judicial. Eso va en contra de ellos. Eso es total y completamente en contra de la ley. No puede ser en contra de mis beneficios que yo ya obtuve como trabajador. ¿Qué va a pasar en los próximos días, en los próximos meses? Bueno, pues los trabajadores del Poder Judicial van a llevar a cabo amparos y le van a decir al mismo Poder Judicial: oye, Poder Judicial, lo que acaba de aprobar el Poder Legislativo a propuesta del Poder Ejecutivo me afecta. Dile que no se pase, que va en contra de las leyes. Y eso está bien. Y la otra pregunta que nos tenemos que hacer los mexicanos en este momento es:
¿Queremos que las personas del Poder Judicial ganen poco o ganen mucho? Si ganan poco, pueden pasar dos cosas. Uno, que no lleguen los mejores, porque pues ganarán mucho más en otro lado. Y dos, si ganan poco, pues que sea más fácil de corromperlos. Si un juez gana 20,000 pesos y yo soy un delincuente y le ofrezco 100,000, pues probablemente me va a tomar los 100,000. Si en cambio el juez gana 120,000 pesos y yo le ofrezco 100, me va a decir, estás loco. Ni de broma te voy a tomar ese dinero. Yo creo que necesitamos un poder judicial que esté muy bien conformado, que tenga muy buenos sueldos, muy buenas prestaciones, para que buenos abogados como los que hay ahorita quieran formar parte del Poder Judicial de la Federación. Y en consecuencia tengamos la mejor impartición de leyes posible. 1. 2. La Cámara de Diputados no debe decidir el presupuesto del Poder Judicial. Si la Cámara de Diputados decide el gasto total en un momento dado es X, un porcentaje tiene que ser para el Poder Judicial. Lo que a nivel mundial se propone es 2%. 2% solamente del gasto total. Eso es todo lo que se propone. Pero que sea autónomo, que no lo decidan los legisladores. ¿Por qué? Pues porque, como lo vamos a ver en los próximos días, el Poder Legislativo le va a recortar los recursos al Poder Judicial y el Poder Judicial va a estar en un serio problema. Porque no le puede recortar el sueldo a los trabajadores y en consecuencia no tiene dinero suficiente para operar y en consecuencia pues tendrá que llevar a cabo despidos. Y si lleva a cabo despidos, pues menos va a poder trabajar y entonces, pues en lugar de que un juicio tarde 6, 12 meses, va a tardar 12, 24 meses. Creo que el presidente está cometiendo una venganza totalmente injustificada. Ni modo, si lo que los legisladores propusieron o aprobaron no está acorde a las leyes, pues lo lamento mucho. Pero yo creo que debemos tener un poder judicial independiente, autónomo, fuerte y bien pagado. Caray, compañeros, se dice que en política lo aparente es. Y sin duda parece, como dice el maestro Carlos, una situación de índole político, una venganza personal, un rencor para recuperar del pueblo lo robado, digamos, en términos del actual presidente. Y les voy a decir algo. Cuando en el origen de la Constitución de la Nación, en el 17, se estableció la división en tres poderes, buscaba evitar que estos poderes se fueran confundiendo en la política barata y en las guerrillas de las cámaras que siempre han existido. Entonces, por eso se le dotó al legislativo, ejecutivo y judicial de unas características y patrones muy bien establecidos. Estimado don Raimundo Tenorio, ¿a qué horas se rompió este pacto trigarante de la democracia en México? ¿Por qué ahora es que un poder puede desbaratar a los demás? Bueno, justamente es lo que quiere este gobierno, que desbaratar a otro poder, y fue muy importante lo que mencionó Carlos López Jones, de que cada poder puede hacer también con sus recursos y en su autonomía, justamente, crear estos sistemas de administración de sus recursos, como es el caso de los fideicomisos. Por esas razones que usted escuchó que allá en el 2021 se cancelaron 109 fideicomisos, ¿de acuerdo? Con un patrimonio de 65,000 y pico de millones de pesos, pero porque el fideicomitente era el Poder Ejecutivo, es decir, la Secretaría de Hacienda y otros administradores ahí. Por eso es que se cancelaron, entre otras cosas, fideicomisos de CONACYT, fideicomisos de obra pública, porque el fideicomitente era el Poder Ejecutivo y él creó esos fideicomisos. En el Poder Judicial, como señaló Carlos López Jones, el Poder Judicial decidió crear esos fideicomisos para administrar justamente el patrimonio y las aportaciones de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, el Poder Ejecutivo no puede constitucionalmente meterse a la administración de patrimonio a través de esta figura de fideicomiso de otro poder, porque si no, entonces también tendría que hacerlo con los fideicomisos que tiene el otro poder, que es el legislativo. Hoy se da a conocer justamente en los medios cuántos fideicomisos y cuánto dinero tienen los fideicomisos del Poder Legislativo, por ejemplo. ¿Por qué sobre de ellos no? Entonces, de ahí justamente de que esto que señala Carlos López Jones, pues, tiene
toda la figura de inconstitucional, porque otro poder se está metiendo a justamente incautar, robar el patrimonio de otro poder. ¿Qué está por venir? Bueno, pues lo que está por venir es justamente esta forma de desacreditar y de estigmatizar la figura del Poder Judicial como si se tratara de una red de ladrones en donde gozan de privilegios, etc. Ese es el discurso de todos los días de Andrés Manuel, desprestigiar, es decir, en pocas palabras, la figura social y la figura política de otro poder como es el judicial, pues desprestigiarla y atacarla como lo hace todos los días. ¿Qué más está por venir? Bueno, pues ya lo han anunciado los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, se van a amparar. Y al ampararse vendrán suspensiones provisionales y quizás algunas definitivas. ¿Por qué? Porque lo que hoy hacen en el Poder Legislativo, que le instruyen a que la Tesorería de la Federación tome esos recursos, eso no va a ocurrir sino hasta dentro del periodo de un año. Y justamente por eso van a apresurar el paso el Poder Judicial de la Federación para buscar los amparos y luego en la Corte se decida esa inconstitucionalidad. Pues nada más que decir, general Raimundo, lamentablemente estamos ante una cortina de humo del presidente, como ha hecho muchas. El presidente lo ha señalado, la calumnia no mancha, pero sí tizna, es la frase que él ha usado, y lamentablemente está calumniando al Poder Judicial porque no ha hecho lo que el presidente quiere. Punto. Así de fácil, así de sencillo. Es una venganza política de un poder que no se le ha arrodillado, que no se ha doblegado ante el Poder Ejecutivo, de un presidente que no cree en una república. Porque un presidente que es demócrata, que cree en una república, debería de respetar, como lo prometió el 1 de diciembre de 2018, la división de poderes. Y eso en los hechos no ha ocurrido. Entonces, pues aquí estamos viviendo en esta especie de dictadorzuelo tropical, ¿no? Que intenta doblegar a los otros dos poderes. Debemos como ciudadanos defender esa división de poderes porque son los contrapesos que nos permiten a los ciudadanos no ser víctimas de atropellos del poder. Si el día de mañana el poder legislativo aprueba una ley que a nosotros los ciudadanos no nos conviene, tenemos el derecho de ir ante el Poder Judicial y decirle, me amparo. Esta ley va en contra de mis derechos. Y el Poder Judicial, si no se doblega, si es un poder autónomo e independiente del legislativo, me dará la razón, a mí como ciudadano. Es un gran derecho que tenemos los mexicanos y que creo que debemos de defender, cueste lo que cueste. Muchísimas gracias. Y realmente con tus palabras me hiciste pensar mucho en que si teníamos un problema importantísimo, acudíamos a los poderes legales que llevan la línea de solventar problemas que sean de tipo social, público, y si no estábamos satisfechos, íbamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, son dos instancias que están intentando, bueno, la Comisión de Derechos Humanos ya lo fue, ser corrompidas por el gobierno, dejando de visualizar realmente cuáles son sus objetivos reales, sino siendo tomadas como alfiles y peones dentro de un ajedrez infernal por la búsqueda de amalgamar el poder, que realmente es un gobierno insaciable, porque todas las instituciones, todos los ámbitos existentes los ha corrompido en aras de ahorrar economía, bajar el gasto público. Sin embargo, pues el gasto público cada año ha ido en incremento. Entonces, no sé de qué ahorros harán ellos lujo de comentario, pero el desbaratar este tipo de instituciones a la larga simplemente va a traer una conmoción personal para cada quien que las utiliza. Yo no dudo que hay algunas fideicomisos como el Fidelic, que realmente a lo mejor eran
pues de lo que liquidaban de los bancos después de la expropiación bancaria, ¿no? Y era un desmadre, un relajo totalmente, se regalaban, se vendían, se traspasaban cosas, a lo mejor no había una normativa, era muy blanda en aquel entonces, pero sí es realmente extraño que un poder se quiera imponer a otro, porque ya le dio sacudida al judicial y ahora estamos con esto. Amigos, les agradezco muchísimo su participación, su consideración. Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en Spotify, porque tenemos bastante feedback en ese lado. Y desde luego a cada uno de nuestros amigos, aquella Jarochita, aquella Marí, que hace el rosario todos los días en Spaces, al mediodía, a las 3 de la tarde, la Colonia de Vida y Misericordia, a las 5 hace unas oraciones a San Gabriel Arcángel, y el viernes Don Puma hace el karaoke de la Resistencia. Tenemos nosotros estreno con Jesús Porras después de cada Fórmula 1, y sobre todo en YouTube estamos sumando contenido de altísima calidad, que es un compendio de lo que pasó en México en dado momento y en dado tema. Son atemporales. Esto que están ustedes viendo lo pueden ver en un año o en 2, y el concepto va a ser el mismo, porque es una cátedra magistral que nuestros compañeros están dictándonos en una generosidad inmensa. Muchas gracias, muy buenas noches, y recuerden que cuídense porque la resistencia es en sus manos. Hasta luego, amigos, muchas gracias.